Entonces dice, se basa en una combinación de estudios teóricos, resultados del modelo y pruebas a escala real, y en la experiencia adquirida del comportamiento de pavimentos de concreto. El procedimiento de diseño se publicó primero en el 61, pero fue revisado en el 84. Las consideraciones del diseño es la resistencia del concreto a la flexión, el soporte de la subrasante y la subbase, y las cargas del tránsito. Aquí la diferencia es, no vamos a analizar ejes equivalentes. Aquí se analiza por tipo de eje, sencillos, dobles, triples, y de diferentes cargas esos tipos de ejes. Entonces, es un análisis pues, más detallado, digamos, al tipo de ejes que están presentes en el pavimento, ¿no? Lo de la resistencia al concreto a la flexión y el soporte de la subrasante y la subbase es prácticamente lo mismo que se manejó en el método de Ashton, ¿no? Entonces, de la resistencia al concreto a la flexión es el módulo de ruptura obtenido por el método del tercer punto, que es una viga de flexión apoyado en los extremos, cargando en los tercios, y un debilitamiento en el centro, ¿verdad? Prácticamente en el tercio medio se hace una ranura, se hace un corte con disco, y ahí se produce un debilitamiento, ahí se espera que se produzca la falla, ¿no? Y haciendo este ensayo se obtiene el módulo de ruptura. El soporte de la subrasante y la subbase, se usa el módulo de Westergaard de reacción de la subrasante. Para definir la capacidad de soporte de la subrasante y la subbase se puede determinar con una prueba de placa o correlacionándolo con otras pruebas. Como habíamos visto también para el método de Ashton hay tablas, hay nomogramas que nos pueden ayudar a obtener un módulo de reacción a partir de un CBR o de una clasificación. Lo deseable pues es hacer prueba de placa, ¿no? Un ensayo como este que se ve aquí. Este es el equipo para determinar prueba de placa. Les digo, a nivel de diseño pues es difícil que tengamos ya la subrasante construida y que sepamos cuál es el módulo de reacción que ofrece, ¿no? Por lo general se establece una correlación o un dato de algunas pruebas que se hayan hecho en un proyecto previo donde las características son similares, ¿verdad? En cuanto a materiales. Entonces, una prueba de placa pues consiste en esta placa circular donde están conectados unos indicadores de deformación y tenemos un gato hidráulico, ¿verdad? Que se está aplicando una carga sobre esta placa, la cual pues está apoyada en un marco. Aquí deberíamos de tener un soporte, alguna estructura. Puede ser, de hecho, maquinaria pesada que esté en contacto con este vástago y que esté produciendo la reacción a través de este elemento hacia la placa circular. Entonces estamos aplicando una carga, aquí la medimos y vemos las deformaciones que se producen en esa placa circular. Y con eso podemos definir cuál es el módulo de reacción de una superficie, ¿no? De una capa que puede ser el conjunto de la base, de la subbase y la subrasante o solo la subrasante, ¿no? Esta es prueba de placa entonces. A partir de aquí obtenemos módulo de reacción, módulo de Westergaard de reacción de la subrasante. Para las cargas del tránsito, aquí les decía, no utilizamos ejes equivalentes. La carga del tránsito se calcula en función de la cantidad acumulada de ejes simples y tipo tándem. Incluso los trídem, ¿verdad? Simples, tándem y trídem, de distintas cargas. O sea, sencillos, dobles y triples. Previstos durante el periodo de diseño del pavimento. La información necesaria para determinar las cantidades acumuladas del tránsito promedio diario anual y la distribución, bueno, la información necesaria para determinar esas cantidades es el tránsito promedio diario anual y la distribución de cargas por eje. También se incluye un factor de seguridad de la carga por cada carga por eje, recomendando un factor de seguridad de la carga de 1.2 para proyectos interestatales con carriles múltiples y flujo continuo de tránsito con grandes cantidades de camiones. 1.1 para vías principales y arterias con cantidades moderadas de camiones y 1.0 para calles locales y vías residenciales con cantidades bajas de camiones. Entonces, lo que hay que hacer es ver los tipos de eje que están presentes para
el tipo de tránsito que tenemos, o sea, los diferentes tipos de vehículos, qué tipos de ejes tienen, sencillos, dobles y triples, cuánto pesan esos ejes, y estarlos separando, ¿verdad? Separando sencillos, dobles, triples, de qué dimensiones son esos ejes, y aplicar factores de seguridad de la carga, ¿no? Que esos van en función de los proyectos, del tipo de proyecto que tengamos para nuestro diseño. El diseño consiste en dos partes, es análisis por fatiga y análisis por erosión. El objetivo del análisis por fatiga es determinar el espesor mínimo del concreto necesario para controlar el agrietamiento por fatiga. Esto se hace comparando las repeticiones de ejes esperadas contra las repeticiones admisibles para cada carga de eje, asegurando que las repeticiones acumuladas o las esperadas son menores que las admisibles. Entonces el análisis consiste nada más en determinar cuáles son las repeticiones que esperamos. ¿Cómo lo obtenemos? Con el análisis del tránsito, básicamente. ¿Cuántas repeticiones esperamos de un determinado tipo de eje con una determinada carga? Eso lo analizamos del tránsito y esas esperadas o las acumuladas las vamos a comparar contra las admisibles, ¿no? Para unas ciertas condiciones de nuestro pavimento que nosotros podamos definir un cierto espesor, una cierta calidad del concreto, un cierto módulo de reacción. Con eso podemos admitir un cierto número de repeticiones de un determinado tipo de eje. Entonces, comparamos acumuladas o esperadas contra las admisibles y vemos qué se obtiene de eso, ¿no? Y con eso podemos obtener un porcentaje de fatiga. Lo que buscamos es que las repeticiones acumuladas o las esperadas sean menores que las admisibles, obviamente, ¿no? Admitimos un cierto número de repeticiones hasta ahí antes de que se produzca la falla por fatiga, ¿no? Si las esperadas sobrepasan esas admisibles, pues vamos a tener un agrietamiento por fatiga, ¿no? El otro es el análisis por erosión. El objetivo de ese análisis es determinar el espesor mínimo del pavimento necesario para controlar la erosión en el desplante y el acotamiento, el bombeo y las fallas. El criterio de erosión se basa principalmente en la cantidad de trabajo efectuado mediante una carga por eje en la deflexión de una losa, ya que se determinó que existe una correlación útil entre el desempeño del pavimento y el producto de la deflexión en esquina por la erosión en la interfaz entre losa y subrasante. Entonces, aquí la erosión se refiere al daño que se puede ocasionar a la estructura del pavimento por flexiones excesivas, por socavación, por bombeo, pérdida de capacidad de soporte. Esos daños que se van produciendo con el tiempo, con el paso de las cargas, están directamente relacionados con filtraciones de agua, expulsión de finos, erosión de las capas de apoyo, falta de soporte, agrietamientos en las esquinas, rotura de las losas de concreto, desprendimientos. Está entonces relacionado con el uso que se le va a dar al pavimento, ¿no? Y hay que ver cuáles son igualmente las repeticiones que admite ciertas condiciones que le damos nosotros al pavimento. Igual las condiciones del espesor de la losa de concreto, el módulo de reacción, el módulo elástico del concreto, el módulo de ruptura del concreto. Esas características que nosotros damos del concreto y las capas de apoyo y el espesor, pues nos van a dar un cierto número de repeticiones admisibles antes de que se lleguen a presentar este tipo de daño, ¿no? Entonces, lo mismo que en la fatiga, buscamos que las repeticiones esperadas sean menores que las admisibles para que se admita, para que tengamos un espesor que satisface el desempeño por erosión, ¿no? O el análisis por erosión. Aquí tenemos que el espesor mínimo que satisfaga ambos análisis, fatiga y erosión, es el espesor de diseño, ¿no? El mínimo que satisface ambos análisis. Entonces, eso es un poquito de la teoría, son dos análisis y vamos a ver este ejercicio. Determine el espesor mínimo de un pavimento para una carretera interestatal de 4 carriles juntas con espiga y sin márgenes laterales de concreto, diseñados para 20 años y un módulo de reacción de 130 libras sobre pulgada cúbica. El módulo de ruptura del concreto
está en 650 libras sobre pulgada cuadrada. La carga por eje y las repeticiones esperadas se muestran a continuación en esta tabla, ¿no? En esta tabla pues ya tenemos acá arriba los datos del proyecto, ¿no? Y con lo que empezamos el análisis. El proyecto es una carretera interestatal de 4 carriles, juntas con espigas sin márgenes laterales de concreto. Tenemos esta condición. Juntas con espiga, aquí espiga se refiere a pasajuntas, y sin márgenes laterales de concreto se refiere a no hay acotamiento, no hay soporte lateral, no tenemos guarniciones, no hay banquetas, no hay un soporte lateral, básicamente. Entonces tenemos esa condición, con pasajuntas sin soporte lateral. Aquí lo tenemos también, ¿no? Juntas con espiga, sí, acotamiento de concreto, no. Con pasajuntas sin soporte lateral. El espesor tentativo, aquí nosotros partimos de proponer un espesor tentativo. El análisis lo empezaríamos con 9.5 pulgadas de espesor de la losa de concreto. El módulo de reacción K de la subrasante y la subbase del conjunto, aquí ya está dado en 130 libras sobre pulgada cúbica. El módulo de ruptura del concreto en 650 libras sobre pulgada cuadrada. Y el factor de seguridad de la carga lo estamos proponiendo en 1.2 por ser una carretera interestatal. ¿Okay? 20 años el periodo de diseño. Entonces en esta tabla, aquí están 7 columnas. 7 columnas donde tenemos cargas, aplicando el factor de seguridad de la carga, las repeticiones que esperamos, repeticiones admisibles para el análisis por fatiga, el porcentaje de fatiga, admisibles para el análisis por erosión y el porcentaje de erosión. Aquí está separada esta tabla en ejes simples y en ejes tándem. Aquí para este proyecto se esperan ejes simples con estas cargas en kips. Cargas en kips desde 30 hasta 12 kips. En ejes tipo tándem desde 52 hasta 16 kips. Esta segunda columna pues es estos mismos datos, pero aplicando el factor de seguridad de 1.2. Cada carga aquí se ve afectada por 1.2 entonces. Y estas son las cargas con las que vamos a trabajar. Para ejes simples de 36 hasta 14.4 y para ejes tipo tándem de 62.4 hasta 19.2. Estas son entonces las cargas que vamos a estar utilizando. ¿Okay? Estas son repeticiones esperadas. ¿Cómo tenemos estas repeticiones esperadas? Pues partimos de un análisis del tránsito por medio diario anual. ¿Cuántos carriles hay en una dirección? En el carril de diseño nada más. De esos carriles que hay de esos vehículos, perdón, que hay en el carril de diseño, en una sola dirección, esos vemos qué tipos de vehículos son y qué tipos de ejes tienen. Cuánto pesan esos tipos de ejes y los vamos colocando aquí, ¿verdad? Y obviamente acumulándolos en el tiempo para ver en 20 años. En este ejemplo son 20 años. En esos 20 años, ejes simples de 30 kips, que afectados por el factor de seguridad de carga son 36 kips ahora. Estos ejes simples de 36 kips van a pasar 6.310 veces en 20 años. ¿Okay? Estos entonces, de momento son datos, ¿no? Ahorita tenemos datos de estas cargas, de esas repeticiones esperadas, perdón. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo calcular estas repeticiones esperadas. ¿Okay? Al final de esta clase, ahorita les explico cómo podemos obtener esas repeticiones esperadas. Hasta ahorita estos son datos, ¿verdad?, que tenemos para este ejercicio. Estas son repeticiones esperadas de estas cargas para estos tipos de ejes tándem. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Todo bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Bueno. Entonces, continuamos ahora con el análisis por fatiga. Para el análisis por fatiga necesitamos estos esfuerzos equivalentes y este factor de razón de esfuerzo. ¿Cómo vamos a obtener estos? Con estas tablas. Primero, esta tabla son valores de esfuerzo equivalente para ejes simples y tándem. Esfuerzo equivalente, ejes simples y tándem. Aquí en cada una de estas columnas están dos números separados por una diagonal. Los que están del lado izquierdo son ejes simples. Los que están del lado derecho son ejes tándem. Entonces el valor de razón de esfuerzo, el valor
el valor de esfuerzo equivalente para ejes simples cuando K es igual a 50 y el espesor de la losa es de 6 pulgadas son 465, perdón. Para ejes tándem, cuando el K es 50 y el espesor de la losa son 6 pulgadas, es 416. ¿Ok? ¿Qué condición tiene esta tabla? Es sin acotamiento de concreto. Entonces hay otra tabla con acotamiento de concreto, ¿verdad? Con soporte lateral. Aquí, esta tabla es exclusivamente para proyectos donde no tenemos un acotamiento de concreto, que es el caso que tenemos para nuestro ejercicio, ¿no? Acá decíamos, acotamiento de concreto, no. Sin márgenes laterales de concreto, ¿no? No hay acotamiento sin acotamiento de concreto. ¿Cuál es el espesor tentativo que teníamos? 9.5 pulgadas, ¿no? 9.5 pulgadas, entramos aquí. ¿Cuál es el módulo de reacción? 130. No tenemos directamente un valor aquí en estas columnas que sea 130, entonces hay que interpolar. ¿Qué interpolamos? Estos dos números de aquí, ¿no? Los que están del lado izquierdo, para ejes simples primero, esfuerzo equivalente para ejes simples. Interpolando, entonces tenemos 215 y 200. Entre 215 y 200, ¿cuál es el valor para 130 del módulo de reacción? Interpolando, entonces tenemos 206 libras sobre pulgada cuadrada. El factor de razón de esfuerzo va a ser ese mismo esfuerzo equivalente entre 650, que es el módulo de ruptura del concreto. Esfuerzo equivalente entre el módulo de ruptura del concreto. Ese es el factor de razón de esfuerzo para ejes simples. ¿Ok? Ahora, esta misma tabla, con 9.5 pulgadas de espesor, el módulo de 130, y ahora para ejes tándem, los que están del lado derecho, 205 y 183. Interpolando 205 y 183, tenemos 192, el esfuerzo equivalente. Ese esfuerzo equivalente entre el módulo de ruptura del concreto nos queda 0.295. ¿Ok? Entonces, los factores de razón de esfuerzo son 0.317 y 0.295. Simples es 0.317 y 0.295 para ejes tándem. ¿Ok? ¿Eso dónde lo ponemos? Aquí está. El esfuerzo equivalente fue aquí de la interpolación. Entre el módulo de ruptura nos da el factor de razón de esfuerzo. Interpolando obtuvimos en la tabla 192. Entre el módulo de ruptura del concreto es el factor de razón de esfuerzo. ¿Ok? Ahora, ya tenemos estos valores. Vamos a utilizar esta gráfica. Aquí en este nomograma tenemos repeticiones admisibles de carga para el análisis por fatiga con base a razón de esfuerzo. Primero, en este lado izquierdo tenemos esta escala. Tenemos una línea con dos escalas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Igual, del lado izquierdo simples, del lado derecho tándem. Entonces aquí vemos una escala distinta a la otra, ¿no? Aquí llega hasta 60, acá llega hasta 120. Entonces, primero empezamos con las cargas de ejes tipo simples, ¿no? Ejes simples con la carga de 36 kips, que es la que tenemos acá afectada por el factor de seguridad de la carga. Bueno, lo voy a ver de aquí. Aquí tenemos para ejes simples, ya con este factor de razón de esfuerzo. Ejes simples, 36 kips. Este ya es el afectado por el factor de seguridad de la carga, ¿no? Vamos a utilizar esta columna de aquí. 36 kips y 0.317 el factor de razón de esfuerzo. Buscamos de este lado. Aquí van 20, 30, 32, 34, 36 es aquí. 36 kips y 0.317 es este. Y la proyectamos hasta este lado. Y de este lado observamos las repeticiones admisibles de carga para ejes simples. Ahorita tenemos ejes simples de 36 kips con este factor de razón de esfuerzo. Entonces aquí tomen en cuenta que estas son una escala logarítmica que va desde 100 hasta 10 millones.
¿Ok? Entonces aquí estamos arriba de 2 millones, ¿no? Perdón, de 27,000. Estos son 10,000, 20,000. Estos son 27,000. Aquí está. 27,000 repeticiones admisibles. ¿Ok? Y luego para 33.6 con punto 317. Buscan acá 33.6. Son 34, abajito de 34. Y este mismo punto 317. Y la proyectan. Y en esa proyección, pues vamos a tener 77,000 repeticiones admisibles. Ahora en 31.2 y punto 317, 31.2, punto 317, se proyecta y tenemos 230,000 repeticiones admisibles. Igual para 28.8, buscamos 28.8, punto 317 y se proyecta para 1,200,000. Después nos vamos a 26.4 con punto 317. 26.4 con punto 317 y acá nos salimos de la escala. Para ese valor de carga, con este factor de razón de esfuerzo, estamos arriba de 10 millones de repeticiones admisibles. Cuando estamos arriba de 10 millones de repeticiones admisibles, estas ya no las tomamos en cuenta. ¿Ok? Arriba de 10 millones aquí ya no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, hasta aquí tenemos ejes simples. Repeticiones en ejes simples. Repeticiones admisibles en ejes simples para estas cargas. Para el porcentaje de fatiga, en esta siguiente columna, pues nada más repeticiones esperadas entre repeticiones admisibles por 100 y tenemos este porcentaje de aquí. Esperadas entre admisibles por 100, esperadas entre admisibles por 100, esperadas entre admisibles por 100. Y tenemos estos porcentajes de fatiga para estas cargas exclusivamente. Estas ya no las tomamos en cuenta porque arriba de 10 millones estos tienden a ser cero, ¿verdad? Estos son demasiadas repeticiones admisibles ya que tiene el pavimento y acá la tendencia es de que sean cero, esos ya no las vamos a tomar en cuenta. Entonces, ahora nos pasamos a los ejes tipo tándem. En los ejes tipo tándem tenemos esta carga de 62.4 kips con .295, el factor de razón de esfuerzo. Entonces, 62.4. Buscamos acá en esta escala ahora del lado derecho 20, 30, 40, 50, 60, 62.4 y .295 que va a estar por aquí. La proyectamos y va por acá arriba, ¿no? Lo que nos daría 1,100,000 repeticiones admisibles. Si lo hacemos ahora para 57.6 con .295, 57.6 por acá con .295 nos salimos de la escala. Entonces, esas ya no las tomamos en cuenta. A partir de aquí, ya no tomamos en cuenta estos. Aquí tomen en cuenta que cambia el factor de razón de esfuerzo para los ejes tipo tándem, ¿no? Este es otro factor, son estas cargas, y vamos proyectando para obtener estas repeticiones esperadas. Estas ya no las tomamos en cuenta, entonces, aquí nada más esperadas entre admisibles por 100, 1.9. Este 62.8, pues es la suma de estos 23, 19, 13, 5.4, 1.9, nos da 62.86% de fatiga. Hasta aquí es el análisis por fatiga. ¿Ok? Aquí tenemos este porcentaje de fatiga. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ingeniero, ¿cómo salió ese porcentaje de fatiga? Es la suma de toda la columna. Ahí va. Ya también con los ejes Simples. simples. 23, 19, 13, 5.4 más 1.9. Es toda esta columna, ¿verdad? 62.8. Toda la columna completa. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora seguimos con el análisis. Perdón, ¿alguien más? Sí, la columna que sigue de qué es, los 920,000. Vamos para allá. Ese es ya el análisis por erosión. Ok. Para el análisis por erosión necesitamos factores de erosión. Los factores de erosión pues van a estar aquí, ¿verdad?
el factor de erosión para ejes simples y el factor de erosión para ejes tándem. A ver, veamos factores de erosión entonces. En esta tabla dice factores de erosión para ejes simples y tándem. Igual, dos valores en cada columna, ¿no? Separados por una diagonal. Del lado izquierdo simples, del lado derecho tándem. Ejes simples y tándem. Juntas con espiga y sin acotamiento de concreto. Esta tabla es para esa condición. Con pasajuntas sin soporte lateral. Esa es una tabla, ¿verdad? Hay otras 3 diferentes con estas combinaciones, ¿no? Con pasajuntas y con soporte lateral es otra tabla. Sin pasajuntas, sin soporte lateral es otra tabla. Sin pasajuntas, con soporte lateral es otra tabla. Entonces son 4 tablas diferentes. Aquí yo les presento una, que es la que corresponde a las condiciones que tenemos para nuestro ejercicio, ¿no? Con pasajuntas, sin soporte lateral. Entonces ahora el espesor tentativo que teníamos es 9.5. El módulo está en 130. No tenemos un valor de 130 en estas columnas, entonces hay que interpolar. Los que están del lado izquierdo son para ejes simples, 2.6 y 2.58. Interpolando para 130 obtendríamos 2.59. Aquí ya no lo desarrollé, ¿verdad? Pero se interpola igualmente. ¿Ok? Para los que están del lado derecho ahora son los ejes tándem. Del lado derecho de estas columnas entonces tenemos 2.81 para 9.5. Estamos entre 100 y 200. Sería 2.81 y 2.74. Interpolando tenemos 2.79 el factor de erosión. Entonces para ejes simples 2.59, para ejes tándem 2.79. De esta tabla entonces factores de erosión. ¿Ok? Ya con esos factores de erosión, pues ahora tenemos esta otra gráfica donde del lado igual tenemos del lado izquierdo simples, del lado derecho tipo tándem, tenemos factores de erosión, tenemos repeticiones admisibles de carga para el análisis por erosión. Entonces la primer carga es de 36 kips, ejes simples, con un factor de erosión de 2.59. Entonces tenemos 36 kips, aquí tenemos 30, 32, 34, 36 kips con 2.59 el factor de erosión y se proyecta hasta acá. Entre 1 millón y 2 millones de repeticiones admisibles. Aquí tenemos 1.500.000 repeticiones admisibles. Y luego nos vamos a 33.6 con este mismo factor de erosión. 33.6. Buscamos acá. 33.6 con este mismo y la proyectamos. Y tenemos 2.200.000. 31.2 con 2.59 son 3.5 millones. 28.8 con 2.59 son 5.9 y luego 11 millones, 23 millones, 64 millones. Si nos vamos a 19.2 con 2.59, por acá 19.2 con 2.59, pues ya van a ver cómo se sale de la escala. Estamos arriba de 100 millones. Esta escala tiene un valor máximo de 100 millones de repeticiones admisibles. Entonces, para 19.2, con este factor de erosión, ya nos salimos de la escala. Entonces, arriba de 100 millones, aquí ya no los vamos a poner. Estos los dejamos en blanco. Ahora entonces tenemos todas estas repeticiones admisibles y estas son las repeticiones esperadas, las mismas con el que hicimos el análisis por fatiga, ¿no? Todo esto. Estas repeticiones esperadas entre las repeticiones admisibles para erosión y nos da un porcentaje de erosión. Esperadas entre admisibles por 100, esperadas entre admisibles por 100, tenemos 0.4, 0.7, 0.9, 1.1, 1, 1 y 0.5. Este es el porcentaje de erosión para ejes simples, al que se les va a sumar el porcentaje de erosión para ejes tándem. En tipo tándem, lo que hay que hacer con esa misma gráfica es, ahora el factor de erosión es 2.79 y las cargas son 62.4, ¿no? Acá hay que buscar 2.79, que sería por aquí, y la primera carga es 62 kips, buscamos 62 kips y vamos proyectando aquí, ¿no?
Y vamos viendo cómo tenemos 920,000 repeticiones, 1.5 millones, 2.5, 4.6, 9.5, 24 y 92 millones. Para 28.8 kips y 2.79, 28.8 por acá, 28.8 y 2.79, pues vamos a ver cómo se sale también de la escala, ¿no? Entonces, en estos casos también ya los que están arriba de 100 millones los descartamos. Igualmente, esperadas entre admisibles por 100, esperadas entre admisibles por 100 y tenemos porcentajes de erosión del 2.3, 2.9, 5, 8.1, 9.3, 3.9 y 1.8. La suma de estos más la suma de estos nos da 38.8% de erosión. Aquí ya la tabla completa. Esta es la columna de las columnas del análisis por fatiga, donde tenemos esta columna número 5, el total son 62.8% de fatiga, y la erosión, el daño por erosión, tenemos esta columna número 7, completa tenemos un 38.8% de erosión. Bueno, hasta aquí terminamos. Es pregunta, ¿qué opinan de los resultados que obtuvimos de porcentajes de fatiga y de erosión? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué procede? Pues se supone que tiene que ser menor, no la admisible. ¿La admisible tiene que ser menor? No, estos resultados tienen que ser menor a lo admisible. Ok, ¿y cuánto es lo admisible? A ver. En la anterior les explicaba, hay que ver nada más que las esperadas sean menores que las admisibles, ¿no? Hay que buscar que las repeticiones que esperamos sean menores a las admisibles en ambos análisis, fatiga y erosión. ¿Cómo nos aseguramos de que estamos por debajo de las repeticiones admisibles? O sea, que las repeticiones que van a pasar, que esperamos que pasen para 20 años, esas son menores que las que admite ese espesor de pavimento y esas condiciones del pavimento. Aquí hicimos esas comparaciones, ¿no? Y aquí fuimos acumulando estos porcentajes con respecto a las admisibles y las sumamos acá. Siempre que estos porcentajes sean menores al 100%, estamos dentro, ¿verdad? Estamos concluyendo que las repeticiones esperadas son menores que las admisibles, siempre que estos sean menores al 100%. ¿Ok? Entonces, lo que buscaríamos es un espesor mínimo para que se satisfaga ese criterio, ¿no? El criterio es mantener esto por debajo del 100%. ¿Ok? Entonces, ¿qué haríamos acá? Con el espesor tentativo, específicamente. Incrementarlo. ¿Aumentamos el espesor? ¿Están de acuerdo? Sí. A ver. ¿Por qué lo aumentamos? Pues es que se supone, pero es que no veo dónde lo utilizamos. Pues en los factores de erosión y de esfuerzo. Acá, ¿Cómo los obtuvimos? acá. Si afectamos, Sí. si subimos el espesor o bajamos el espesor, pues van a ser otros factores, ¿no? Factor de erosión y factor de razón de esfuerzo para la fatiga. Ingeniero, ¿y Entonces, cuál de los dos métodos, el ASHTO o el PCA, es más eficiente o da mejores resultados? bueno, ahorita terminamos primero este ejercicio y luego vemos conclusiones de los métodos de diseño. A ver, primero, ¿qué hacemos con ese espesor? ¿Lo subimos o lo bajamos? ¿Y por qué? ¿Alguien tiene algún comentario? Pues si lo subimos nos va a dar mayores repeticiones admisibles, ¿no? Porque los factores de erosión y los factores de razón de esfuerzo van a ser mayores, ¿no? Ok. Entonces vamos a tener más repeticiones admisibles. Sí. ¿Y cómo se verían afectados los porcentajes de fatiga y erosión? Disminuirían.
¿ok? Entonces nos conviene aumentar el espesor. Sí. Si estamos en 62% de fatiga y 38% de erosión, la idea es bajar el porcentaje. No, en este caso pues estamos bien, ¿no? Sería como que esté un poco más cercano a 100 tal vez. Sí, la idea es de que para ser más económicos, pues el espesor mínimo que estemos por debajo del 100%, ¿no? Entonces ahí hay que ajustar el espesor, bajarlo, para saber, para ver qué tanto nos podemos acercar al 100%, ¿ok? Entonces ahí hay que hacer varias corridas, ¿no? No es solo llegar con un espesor y el espesor tentativo, el análisis por fatiga, lo que nos dé aquí, porque aquí pueden ir con 15 pulgadas de espesor de concreto. Y les aseguro que acá a lo mejor andamos en 0 de fatiga y 0 de erosión en 20 años, ¿no? Entonces, eso como quiera va a cumplir, va a satisfacer las necesidades, vamos a cumplir los análisis, pero pues no es para nada económico construir 15 pulgadas de concreto, ¿no? Entonces, el espesor mínimo que satisface ambos análisis y que se acerca al 100% de fatiga y de erosión para este periodo de diseño, ¿no? Entonces, conclusiones, aquí tenemos, los resultados indican que 9.5 pulgadas son adecuados de acuerdo al análisis por fatiga y por erosión. 9.5 es adecuado, ¿no? Ya que el daño total para análisis es mucho menor que el 100%. Entonces, estamos en 62 y 38. Entonces, estamos cumpliendo. Si se repite el cálculo para un pavimento de 9 pulgadas de espesor, se verá que no se satisface la condición de fatiga. Ya si le bajamos media pulgada, con media pulgada que le bajemos, ya estamos arriba del 100% de fatiga. Para obtener la sección más económica, al periodo de diseño, se deberán hacer corridas de prueba hasta obtener el espesor mínimo de pavimento que satisfaga ambos análisis. ¿Ok? Entonces, no sé si quedó claro aquí este ejercicio, pero pues es utilizar tablas, gráficas, en algunos casos interpolar. Si van a hacer otra corrida, y aquí ya el ejercicio nos está diciendo que no, con 9 pulgadas no se satisface, pues de hecho acá tendríamos que hacer interpolaciones entre 9.5 y 9, ¿verdad? Para ver a lo mejor en 9.3 hay que interpolar entre estos dos valores para saber cuál es ese factor, ¿no? Entre estos dos y entre estos dos. Una doble interpolación tendríamos que hacer en ese caso, ¿no? Utilizar igualmente estas gráficas. Entonces, el ejercicio no es nada sencillo, ¿no? Es laborioso más que nada, ¿no? Es nada más de ver bien las tablas, analizar bien las tablas, proyectar bien las líneas para las repeticiones admisibles y hacer nada más los porcentajes de fatiga y erosión. Digo, es algo laborioso, más que complicado, complejo,